Bueno, hoy 26 de julio y un día y una fecha emblemática para el movimiento obrero, emblemática para el movimiento peronista. Hoy es el paso a la inmortalidad de la entrañable Evita. En ese marco, hoy más pensando en los preparativos políticos que en atender un reclamo legítimo de las y los trabajadores, recibimos un doble cordón policial, la negativa al acceso al edificio. Y lo que arranca hoy, o en realidad la continuidad de lo que es el día de hoy, tiene que ver con el primer mojón, que fue ese 14 de junio, donde decidimos movilizar, parar y movilizar, donde diversos sectores de la municipalidad, entendiendo el reclamo, han parado, otros quizás por temor, por un montón de cuestiones que han manifestado en otras notas mis compañeros, de esto de precarización laboral, y con eso imprimir un proceso de degradación del salario y de las condiciones laborales. Hay que entender cuando un ejecutivo decide precarizar el empleo público. En este caso, hablemos del Ejecutivo Municipal, por la amenaza constante, ¿no? que es palpable y comprobable. Pero estamos hablando entonces condiciones precarias de trabajo que tiran abajo las discusiones salariales y las condiciones laborales. Y es muy preocupante. Este escenario de hoy, la verdad, es dantesco. Ya no sé cómo calificarlo, pero con la policía recibiendo a las y los trabajadores, que son los que día a día ponen en pie este municipio, que son los que en el edificio central y en las distintas agencias de recaudación recaudan para que haya ingresos, para poder no solamente sostener los salarios, sino fundamentalmente todas las políticas que lleva adelante el Ejecutivo. O sea, con el conjunto de trabajadores se puede todo. No se puede entender entonces que deben trabajar, pero después a la hora de reclamar se tienen que resignar a recibir una migaja. Porque es lo que está traduciendo hoy en política, ante una paritaria cerrada, ¿no? También han firmado y han avalado otros gremios esta paritaria, pero un dato duro de la realidad y principalmente económico, que lo han leído el gobierno nacional, el gobierno provincial, varios gobiernos municipales, reabriendo en varios momentos la discusión para recomponer el salario. Aquí directamente el 14 de junio con la movilización nos dijeron, bueno, vamos a abrir una mesa de diálogo y discusión. Después de ahí había un compromiso de reabrir paritaria, o de al menos adelantar una cuota, algo. Ese algo se transformó en la nada misma. Otra vez la negativa, la cerrazón de la gestión, la cerrazón de la intendenta Mariel Fernández, no atendiendo el reclamo legítimo de las y los trabajadores. Me queda claro que pueden firmar los gremios, pero hay una frase que es voluntad política, y hay otra que es la realidad política, y hay otra que es la realidad social. Entonces, lo que han obtenido los municipales hasta acá es por abajo de la inflación que tenemos a julio. Entonces, yo no quiero pensar que el ajuste llegue al 60%, porque es insoportable. Hablame de la zanahoria que les ofrecieron y que no apareció, ni la zanahoria ni el conejo. La zanahoria era lo que te planteaba Walter recién, es decirnos que iban a anticipar el 10% que venía en septiembre, lo iban a anticipar para agosto y que habría reapertura de paritarias, ¿no? Esto no ocurrió, hace una semana nos avisaron que esto no existiría jamás y se cerraron en el diálogo. Por eso nosotros estamos acá. Nosotros la verdad que nos da mucha pena por un lado y mucha bronca, ¿viste? Porque en realidad parece ser como que no se entiende la situación de todos los trabajadores que están a diario, que pelean todos los días, se la rebuscan a diario para conseguir la plata para cargar la tarjeta SUBE, para poder llevar el pan a la mesa. Es decir, hay un montón de situaciones que se viven a diario en la mesa de los trabajadores municipales. En particular estamos hablando de Moreno, pero es en general en todo el país, dado que la inflación de todos los alimentos se está subiendo, se está inflando todos los días. Todos los días vas al supermercado, vas al almacén de cercanía, comercio de cercanía, los precios están totalmente inflados a diario, se inflan a diario. Y lo dijo el gerente, el dueño de la empresa, la anónima, delante de Alberto Fernández. ¿Sí? Nosotros remarcamos todos los días y se lo dijo en la cara. Es decir, nosotros lo que queremos dar a entender con esto, porque se asemeja bastante el gobierno local con el gobierno nacional, ¿no? Se asemeja bastante en no tener diálogo con quienes tienen que tener diálogo. Es decir, este municipio no tiene diálogo con los trabajadores, o por lo menos con nosotros como representación gremial no la está teniendo. Y si la tiene, la tiene de una forma muy hipócrita, ¿no? Muy hipócrita, porque en realidad te dicen una cosa y después a los 15, 20 días te dicen una cosa totalmente distinta. Por lo tanto,
Entendemos que si no hay posibilidades o si dicen no tener ninguna posibilidad para que haya un aumento salarial de emergencia, que lo estamos precisando, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Hay muchos trabajadores por debajo de la línea de indigencia, muchísimos trabajadores que ganan menos de 40.000 pesos por mes en la municipalidad. Es decir, obviamente también hay muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, que son 105.000 pesos. Por lo tanto, vamos a continuar con esta medida de fuerza. En un ratito nomás vamos a arrancar con una asamblea, vamos a pedirle a los compañeros de acá del edificio municipal para que podamos compartir la asamblea y podamos compartir opiniones con todos los trabajadores de cómo debe seguir este plan de lucha. Bien, la última así no vamos a poder seguir. Así no se puede. Bueno, la última es conocer los números, ¿no? Y es un gobierno que se plantea con un esquema exitoso de recaudación, de ampliación de la recaudación propia, de que se cubren los sueldos, se pagan en tiempo y forma, con dinero propio. Yo quisiera saber cuál es la respuesta del Ejecutivo para que el no o el silencio sea tan categórico, si es tan exitoso. No, bueno, un poco lo decía Luis, la verdad que vemos esta similitud con el gobierno nacional, que no escucha las voces de los trabajadores, de quienes debe de escuchar, y la verdad que sí, es un silencio que perturba mucho, realmente. Ensordecedor, dicen algunos. Tal cual, porque uno a esta altura con estos datos, los datos fueron muy claros, tanto los que dio Walter como Luis, los datos que da el INDEC, digamos. Entonces, teniendo todas estas herramientas, ya cuando se firmó la paritaria a un 35-40, pongámosle con el 5% que quedó ahí, ya en ese momento era ilógico firmarlo. Por eso es que nuestra entidad gremial no firma, digamos. Entonces, mucho más hoy, cuando, como bien decís vos, estamos en junio y ya ha devorado ese aumento. Entonces, la verdad que el silencio no se entiende, digamos, no se entiende, y salvo que tengamos un gobierno al cual poco le interesen los trabajadores, digamos. Entonces, bueno, quedará la pelota del lado de la gestión del Ejecutivo en hacer el llamado que tiene que hacer y atender las necesidades y los reclamos de esta entidad gremial y de los trabajadores y trabajadoras. Bien, vamos a cerrar esta nota que estamos haciendo con los compañeros, con Walter. Y si Evita viviera, porque es 26, hoy es el paso a la inmortalidad de una de las figuras más emblemáticas de lo que es un movimiento popular y social. ¿Y si viviera? Sí, que es un interrogante. Escuché a una compañera decir como que se vuelve a la tumba. Yo no creo, porque una revolucionaria, si Evita viviera, estaría haciendo estragos, estaría generando los debates necesarios y convocando al pueblo a protagonizar este tiempo político. Creo que la pandemia, no solo a Argentina, sino a Latinoamérica, le dio una oportunidad de oro. Creo que hay un proceso que de muy a poquito serán nuevos procesos progresistas. No sé si podemos compararlo con la década del 2003 al 2015, no sé, podemos hacer el corte que querramos, pero hay un nuevo tiempo político. También hay mucha convulsión, tenemos una guerra por medio, o sea, hay mucho, pero yo creo que Evita estaría leyendo en política, pero también estaría muy, no digo indignada, estaría tomando medidas con aquellos que no practican peronismo.